La naturaleza como especie nos ubicaría como machos y hembras. La cultura nos construiría desde el género masculino o el género femenino. Pero cada uno de estos géneros también tiene muchas diversidades. Este es el caso de lo masculino gay. Con el advenimiento del nuevo milenio, la cultura sexual de Costa Rica se ha tornado bastante más tolerante que en algunos otros lugares de nuestro mundo hispano, pero no por ello se ha eximido de grandes luchas y prejuicios. Alexander Obando. En este capítulo de Identidades, el escritor costarricense Alexander Obando expone la diversidad de identidades sexuales y su representación en la literatura. La literatura LGBT, gay, lésbico, bisexual y transgénero, parte de textos donde la temática es explícitamente definible como gay-lésbica o como aquella escritura en la que los temas y personajes tienen afinidad o relación con el mundo de esta comunidad. ¿Qué significa la masculinidad homosexual? Bueno, Sonia, para serte sincero, cuando hablamos de masculinidades homosexuales estamos hablando de una amplia gama de conductas. Tradicionalmente en la sociedad patriarcal se ha tenido como conducta homosexual clásica aquella que deriva de patrones femeninos, exagerados, ridiculizados y muchas veces estigmatizados por la oposición a lo masculino, que sería la norma a seguir en el caso de cualquier hombre dentro de la cultura patriarcal. No siendo así, entonces, imitando en muchos casos el homosexual conductas femeninas, se ha dicho que él lo que hace es renunciar a su naturaleza de hombre y por tanto se convierte en un ser inferior socialmente al hombre estándar y se convierte en un elemento parecido a lo femenino que vendría siendo la persona por excelencia estigmatizada en la sociedad patriarcal. Digamos, la separación o esa marca, ese signo que la sociedad hace del macho homosexual, uno la podría empezar a ver marcándose en el hogar cuando la madre le dice al niño, así no hable, así no hablan los hombres. Me imagino que en la escuela también. Y aún si el macho homosexual no mostrara esos otros signos que llaman la atención, también en el momento en que hace amistad con su grupo homosexual, ya entonces empieza también a ser señalado. ¿Cómo no? En ambos casos. En la casa él es censurado constantemente por no obedecer a la conducta clásica de lo que sería el macho dentro del patriarcado. Y dentro de su grupo propio homosexual empieza a ser marcado como diferente, en tanto se cree que él pretende o aspira a una conducta heterosexual y que más bien debería ser lo que hacen los demás muchachos homosexuales que viven una conducta o un estilo de vida tipo gueto, donde se trasvisten, donde asumen valores femeninos. Ahora, no digo que esto no sea natural para algunos grupos gay, sí lo es, y completamente genuino para ellos, pero no es necesariamente la conducta estándar. Volvemos a lo que te dije al principio cuando afirmé que identidades masculinas hay muchas, no es una sola, definitivamente. ¿A uno le gustaría en estos tiempos hablar del término políticamente correcto para denominar esa masculinidad homosexual? ¿Qué podrías decirnos vos de ese lenguaje? No hay lenguaje ingenuo, eso ya lo sabemos. Todo está marcado, todo está prefijado, todo está ideologizado de alguna manera. Entonces la palabra gay, que en inglés significa alegre, viene del uso decimonónico de que cuando las personas eran muy noctámbulas, les gustaba el arte, les gustaba esto o aquello, la vida bohemia, se decía que eran de la vida alegre. Y de la misma manera, eventualmente en la lengua castellana se vino a hacer un remoquete de eso al decir que la prostituta es una, comillas, mujer de la vida alegre, cierro comillas. En el Estados Unidos también gay people, gente alegre, gente noctámbula, gente bohemia y eventualmente para homosexual. Ahora bien, la palabra gay llegó a tener la connotación de militancia, lo que también los norteamericanos llaman queer. Estos dos términos eran originalmente peyorativos.
pero fueron elevados al estatus de lenguaje positivo a través de la anulación constante por medio de la repetición de estos términos de las mismas personas a quienes iba dirigido. Y mucho lo está haciendo ahora la comunidad homosexual en Costa Rica. La palabra clásica de peyoración en Costa Rica para un homosexual es playo, pues ahora la persona gay, casi todo el mundo está diciendo playo aquí, playo allá, playo esto y playo otro, para neutralizarlo por esa peyoración ya implícita en la palabra. Me parece importante, Alexander, también como que recordemos cuáles son los postulados básicos de lo que hemos llamado sociedad patriarcal. ¿Cómo no? La sociedad patriarcal, como la palabra lo dice, es la sociedad del patriarca, del padre de familia como jefe y dueño de su familia. Pater familias le llamaban los romanos, y significa un rol social donde el hombre es el sustentador del hogar, el mantenedor y el vigilante de todas las normas de tipo social y moral que se dan dentro y fuera del hogar. Uno de los ejemplos más claros es cuando él decide quién va a hacer qué cosa dentro de su familia, quién no va a hacerlo. En nuestra cultura actualmente se están tratando de romper estos cánones, pero en el campo social y muy particularmente en el campo familiar el patriarcado sigue siendo imperante. Prueba de ello es el resabio que tenemos todavía grave y crónico de él en muestra de la violencia doméstica que tenemos hoy día. Hay un rubro que se ha abierto en las historias de la literatura, en la historia de la literatura costarricense, como literatura gay. ¿Estarías de acuerdo con esa denominación? A medias, y eso me ha tocado, luchar contra eso un poquito, porque sí hay una literatura gay, podemos decir que tiene una actitud militante, o que por lo menos el contenido es en su gran mayoría de esa índole, pero también es cierto que hay escritores que mencionan el tema y que lo incluyen y que ellos a su vez son gay, pero su óptica es más general, no es el centro de su temática, ni mucho menos. ¿Y qué podrías decirnos de la homosexualidad femenina? Cuando estuve haciendo la antología gay lésbica para la editorial Costa Rica, llamada La Gruta y el Arco Iris, tuvimos el problema de que se buscaba autores canónicos en su mayoría, para dar una muestra, un mostrario de lo que había sido el tema a lo largo de la literatura costarricense en el siglo XX. Sin embargo, encontramos elementos sumamente escasos, una mención por acá, otra mención por allá, de tal suerte que hubo un momento en que para hacer el tema más palpable y más presente, tuve que recurrir a autores masculinos que habían tratado el tema. Algunos dirían, bueno, eso no se vale, pero sí, como no, es la sociedad hablando de la sociedad en general. Sin embargo, ahora sí hay mucha literatura lésbica, pero es muy reciente, de cuño muy reciente y en algunos casos de muy notable calidad también. Varias son las intenciones literarias que muestran los textos que han producido no solamente autores gay, sino textos que tratan la cuestión gay. Recordemos que la identidad gay es una identidad alterna a la identidad masculina heterosexual del patriarcado. Por eso me parece que va a ser muy interesante que conozcamos cuáles son las diferencias que nos muestran estos textos. Si hablamos de identidad sexual y de orientación sexual, el cuerpo también nos ejemplifica cómo nosotros creamos y recreamos nuestras formas de expresar nuestro género y nuestra identidad sexual y nuestra sexualidad cotidianamente, desde una estética particular, por ejemplo, desde cómo nos acercamos a otras personas, qué nos permitimos y qué no nos permitimos. Entonces es ahí donde empezamos a cuestionarnos de nuevo si la orientación sexual nace, se hace, es un espacio de construcción, es un espacio que se trae internamente. Bueno, han existido esfuerzos científicos por buscar el famoso gen gay, o si está en alguna parte del cerebro que es más grande o más pequeña que la gente heterosexual. Nada ha dado, ninguna investigación científica seria ha dado datos concluyentes. ¿Y por qué es importante esto? No es una esencia que traemos y de repente se nos sale y nos brota y ya, y eso sos. Porque las personas no somos solo nuestra identidad sexual o nuestra orientación, somos estudiantes, trabajamos en tal lado, vamos a bailar los viernes, tenemos X tipos de amigos, nos gusta el rock o nos gusta la música clásica, ¿verdad? Somos un montón de cosas, somos todo lo que hacemos, no solo con quién nos vamos a la cama. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de identidades tendemos a hablar de el negro,
y entonces su condición racial le determina todo, pero es que esa persona no es solo una persona negra, es un papá, tiene 3 chiquitos, es soltero, no sé, N cantidad de cosas. Tenemos que verlo de una manera que es una persona, que además tiene una concepción o una construcción particular de su identidad sexual. El arte, Alexander, y especialmente también la literatura, nos permite ingresar a esos mundos que precisamente por la ortodoxia patriarcal han sido mundos de marginalización, de silencio. Y en ese sentido, a partir de tu obra también he podido conocer, pero me gustaría que nos explicaras cuáles son las posibilidades de relaciones en una pareja gay. Bien. En una pareja gay generalmente operan varios factores. Uno de ellos es la edad, que en las parejas heterosexuales más bien suele ser un limitante. Y otro factor también son ¿cómo decirlo? La conducta erótica genital, particularmente establecida por ese individuo. Entonces tenemos parejas que van desde los que llaman en inglés twins, gemelos, donde ambos muchachos, hablo de las identidades masculinas nada más, lo lésbico sería todo un mundo en sí mismo. Sí. Y estos dos muchachos o dos hombres generalmente intentarán parecerse lo más posible entre sí. Hay una relación biunívoca, al 100%. Quieren parecerse, quieren igualarse, quieren gemelearse, como diríamos en Costa Rica, en todo sentido. Comparten hasta la ropa, qué sé yo, y es una de las formas sociales de homosexualidad aceptada. Otro de los muy típicos sería la relación que le llaman padre-hijo. Esta relación es donde hay un hombre mayor que generalmente protege y se hace pareja de un joven, generalmente un hombre, qué sé yo, unos 10 años menor que él, algo así. Y esta relación muestra vericuetos de relación de verdad paterno-filiales, pero en lo afectivo, en lo erótico, por supuesto es una relación sexual en todo sentido. Las otras relaciones se pueden dar de cualquier tipo de variación. Una de las más importantes es la conducta sexual de cada uno. Por ejemplo, hay personas que les llaman activos, otros que les llaman pasivos, otros que les llaman versátiles. El activo sería un hombre que tiene una preferencia por penetrar, el pasivo sería un hombre que tiene la preferencia de ser penetrado, el versátil es un hombre que tiene la preferencia de participar de ambas conductas simultáneamente, alternativamente. Y generalmente si combinamos el factor edad con el factor de estas conductas propiamente genitales, nos da una enorme variedad que rompe completamente con toda la tradición esquemática del patriarcado. Hay relaciones donde el hombre que tiene conducta social patriarcal muy masculina es el hombre que le gusta ser penetrado, mientras que su pareja femenina o afeminado, como le queramos llamar, es el hombre penetrador. Entonces, en este tipo de relación vas a encontrar cuantas variables puedas a partir de los elementos que conjugues. ¿Y cómo se juega el poder? Como estamos educados en una sociedad patriarcal, ¿cómo se juegan las relaciones de poder ahí? Se da muy parecida como se da en la sociedad patriarcal dentro, y ahí vienen a entrar en juego otro factor muy importante, que sería el estrato social. Y el estrato donde el factor educativo también tiene mucho que ver. Las parejas homosexuales donde la escolaridad es muy baja, generalmente tienden a replicar o imitar los valores de las parejas heterosexuales de la misma condición social. Uno de ellos se establece como macho dominante y otro de ellos se establece como macho dominado. Y las relaciones de poder pueden ser idénticas en el sentido incluso de la agresión y la violencia doméstica, muy a la par de lo que sucede en las relaciones heterosexuales. En los ámbitos generalmente más educados, en los grupos más educados, generalmente hay una tendencia a minimizar este factor de violencia y de dominio, pero puede persistir perfectamente. Ha habido casos de personas con un gran nivel de educación, te puedo mencionar el caso de un abogado y un profesor universitario que eran parejas, donde una relación de violencia doméstica entre ellos era muy frecuente, hasta que dio al traste con la relación, por supuesto.
Así es que también se pueden imitar todos los patrones, todas las virtudes y todos los vicios de la sociedad, de la sociedad en general. Yo creo que la sociedad patriarcal ha abierto las posibilidades de diferencia en lo que reconoceríamos como la heterosexualidad, sobre todo ligado a lo masculino y lo femenino. No obstante, queda como una especie de residuo de lo que podríamos llamar una heterosexualidad masculina, dura, compulsiva. La literatura gay trata entonces de hacer escisión, sobre todo en este modelo, en esta ortodoxia, de una masculinidad única. ¿Cuáles han sido tus lecturas fundamentales que te han ayudado también a reflexionar estéticamente como parte de uno de tus temas en literatura? En literatura, generalmente yo nunca he tocado el tema sexual como centro de mi creación en cuanto a lo ideológico. Casi siempre sale como de manera subsidiaria, como producto colateral de otras inquietudes, generalmente más hacia lo estético y más hacia lo formal dentro de la literatura. Sin embargo, como todo escritor, no puedo obviar mi circunstancia, y mis circunstancias donde ha habido prejuicios, donde ha habido un proceso de construcción lenta de mi propia identidad, que todavía está incompleta, pero está en formación, como toda identidad alterna a la del patriarcado. Me ha llevado entonces a incluir mucho de temática homosexual dentro de mi literatura, y uno de los factores más presentes es la violencia. De hecho, se ha dicho por ahí que El más violento paraíso no es una novela que se llame así en balde, es una novela que tiene una fuerte carga de eros y una fuerte carga de tánatos asociado a la violencia. Posiblemente esto tenga que ver con la forma en que yo he interiorizado la lucha de los seres no heterosexuales por buscarse para sí una microutopía, es decir, un pequeño paraíso donde ellos puedan ser ellos mismos sin censuras previas, sin censuras a posteriori, sin miedos de ningún tipo. Canciones a la muerte de los niños. Canciones a la muerte de los niños es la historia de tres personas, Sergio, Cachi y Lucy, un triángulo amoroso, donde obviamente por haber dos hombres en la misma se da es un triángulo amoroso completo. Ellos los tres son pareja, no es que dos se aman y hay un tercero que anda pidiendo cacao, como decimos popularmente. Entonces hay relaciones de violencia, de rechazo por parte de la sociedad constantemente. Sin embargo, el flujo central de la novela es más existencial que militante. Yo me aparto de la militancia en este sentido. Yo no pretendo dar una imagen ideal de lo que es la persona gay, de lo que sufre. Lo doy por rebote. Siendo yo gay, esas cosas salen a aflorar constantemente en mi literatura. Pero no es mi preocupación fundamental. Mi preocupación fundamental va más por el lado de lo estético y ciertas inclinaciones existenciales. Ahora bien, ¿soy escritor gay? Bueno, como hombre lo soy, mi narrativa tiene mucho de eso, pero no me siento parte del movimiento en tanto que no milito y en tanto que no hago literatura, comillas, aleccionadora en ese sentido. Alex, y en la historia de las ideas y de las definiciones de la homosexualidad, ¿en qué ha cambiado el panorama? Constantemente ha cambiado. En la Grecia clásica, la homosexualidad de la relación padre-hijo que te mencioné anteriormente tenía un gran estatus social, se le llamaba paideia, educación de los jóvenes, donde un hombre adulto acometía la educación de un joven a cambio de favores sexuales. Hoy día los llamaríamos perversión de menores y prostitución. En esa época era una forma de educación. Hay culturas en el mundo de la Polinesia, donde los hombres en determinados momentos sociales entran en etapas de homosexualidad exclusiva y está mal visto dentro de esas culturas que el hombre habitualmente heterosexual no participe de esos momentos de homosexualidad grupal. En Costa Rica el problema más grande actualmente es el matrimonio, diría yo, es uno de los factores más desde el punto de vista de logros desde el punto de vista legal. A nivel laboral hay rechazo también. Mucho. Yo trabajé hace muchos años para una compañía aérea. En esa compañía había un muchacho que llegó con todos los requerimientos del caso,
tenía la habilidad de hablar 4 o 5 idiomas, excelente, muy culto, un muchacho sumamente joven, unos 22 años, y tenía todos los créditos para ser el nombrado y sin embargo no fue nombrado. Pregunté en una mesa de tragos a uno de mis jefes por qué no, y me dijo no, es que tenía una voz afeminada y eso iba contra los intereses de la compañía. Entonces ese tipo de cosas era muy evidente en aquel entonces. Hoy día ya no lo dicen, Sonia, pero lo hacen, lo siguen haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo podría el hombre gay iniciar una lucha? Porque el hecho de que no seas militante literariamente, en pleno sentido de la palabra, no implica que no tengas también palabra. ¿Cómo no? Yo creo que la visibilización es una de las cosas más importantes. Cuando yo tenía 15 años, Sonia, vi por primera vez en mi vida 2 hombres besándose. Mi reacción inmediata fue de mucho asco. Y me dirás, bueno, eso es un contrasentido, vos sos gay. Por supuesto que sí, pero no estaba socialmente acostumbrado a eso. Nunca lo había visto en mi vida. No estaba en los comerciales, no estaba en la televisión, no estaba en las películas de Disney, no estaba en los libros de aventuras que leía, no estaba en mi experiencia familiar. Entonces fue como por primera vez en mi vida ver a alguien bajar de una astronave. Lo hemos visto no solamente en los jóvenes, lo hemos visto en personas de edad muy madura que tienen valores completamente distintos a los que probablemente tuvieron cuando tenían 20 años. Y todo esto es parte de un proceso en el que ellos voluntariamente han entrado como seres de una nueva cultura, de un nuevo siglo y hasta de un nuevo milenio. Este gran patrimonio estético que llamamos literatura costarricense y que tiene más de 100 años, ha venido construyéndose histórica e ideológicamente de acuerdo con las posibilidades que los acontecimientos de esta índole van congregando. Pero es sobre todo una literatura cuestionadora. Cuestionamos los imaginarios de campesinos, los imaginarios relacionados con otras etnias, con lo indígena, con lo negro. Y de hecho, hace unas cuantas décadas se empezaron a cuestionar los modelos relacionados con género, cómo nos construimos entonces como hombre y como mujer, y sobre todo cuestionar todos estos modelos de género que son producto de una voz, de una sola voz, lo que se llama la voz amo, que es la que impone el debe ser. Porque la literatura costarricense es también otra manera de decir y de apostar por este hecho. Si respetamos la diferencia, nos respetamos todos como miembros de esta raza que es la humana.